Bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema que me preguntan mucho con las personas que van a los talleres y que me parece bastante interesante, pero me parece que hay que desglosar con tiempo, que tiene que ver con dos cuestiones que están relacionadas a la poesía. Eh, por un lado, lo que pasa es que mucha gente me pasa que escucho decir que no se atreven a leer poesía o que no se animan a reseñar poesía porque con la poesía no se quieren meter. Eh, y creo que tiene que ver que eso radica un poco en que tratan de introducirse al mundo de la poesía o de ingresar al mundo de la poesía en los mismos términos que entran a la narrativa y tratan de entender a la poesía como si fuera la trama de una novela. Y me parece que la poesía, que siempre está en estado de pregunta, que no tiene como las certezas que por ahí, o las conclusiones que intenta dar la narrativa, eh, es como cuando uno va a un recital y se deja atravesar por una experiencia de una canción, de un momento, de reconstruir una atmósfera. A mí me pasa eso cuando voy a ver un recital de poesía. Pasa un line-up de poetas y generalmente hay un par que movilizan algo por alguna cuestión particular. Eh, entonces lo que les digo, mi consejo para la gente que quiere ingresar a la poesía es que consuman poesía. Como siempre le digo a los lectores que hagan la pirámide inversa, que sería arrancar leyendo a la gente de su edad hacia los clásicos, pero que se dejen atravesar. Va a haber poetas que lo van a interpelar y poetas que no los van a interpelar, va a haber imágenes que nos van a de alguna manera llamar la atención y otras que no, hay poetas que son más sensoriales, hay poetas que son más visuales. Lo importante creo que es que uno va a entender cuando gana millas de lectura con respecto a la poesía, es que cada poeta es como que va armando su código y que no hay, que es muy subjetivo y que no hay reglas tan claras como hay en la narrativa. En la poesía, por ejemplo, cada uno puntúa de una manera, cada uno utiliza el corte de verso de una manera particular y ahí voy al segundo tema que es muy que me consultan mucho y que quería empezar a tratar en este primer video. ¿Qué es el corte de verso? Bueno, escribir poesía no es darle enter a la narrativa y ir cortando uno hacia abajo del otro. Obviamente que no todos tienen la obligación de saber eso y hoy circula muchos poemas y poetas en redes sociales que tienen un formato más corto y escriben de esa manera como si fueran microficciones. eh, y nada, no está mal. Eh, pero muchas veces lo que le pasa a la gente es que no tiene ni conciencia que hay como un criterio para cortar entre frases, para jugar entre lo que se dice y lo que no se dice, y que tiene que ver con una lógica. A mí me pasó cuando empecé a ir a los talleres de poesía, que empecé a ir a un taller de poesía que se daba en los 90 acá con Vox, que lo daba Daniel García Helder, eh, que cuando empezamos a trabajar los poemas, me preguntaban sobre el corte de verso. Yo hacía un corte de verso muy chiquitito, muy cortito, porque me agradaba visualmente, pero en mi cabeza el poema estaba escrito con otra extensión y con otro ritmo y con otra cadencia. Entonces, yo cuando lo leía de una manera, pero como no sabía lo que era el corte de verso, eh, bueno, me preguntaron ahí, me acuerdo que creo que fue en ese taller estaba Marina Yutzuki, bueno, creo que estaba Dovichenko, Baila Palma, Nicolás Fernández Vicente, Moscardi, bueno, gente que después terminó publicando y escribiendo. Fue una época muy linda porque venían a dar talleres eh, los poetas de los 90, Durán, Casas, Cucurto, y toda la gente de Diario Poesía, Roberta Yanamico, Gabriela Becherman, bueno. Eh,
fue una época muy linda. Bueno, y me pasó eso, que yo en mi cabeza tenía el poema de una manera, pero en mi corte de versos lo tenía de otra. Entonces, lo primero que habría que explicar sería que bueno, la rima dentro de la estructura de un poema se dejó de utilizar hace muchísimos años. Justo cuando nosotros empezamos a escribir poesía, hace como 40 años atrás, 30 y pico años atrás, como que estaba ese quiebre, ¿no? Entre la poesía romántica, la poesía objetivista, la rima se empezaba a dejar y se empezaba a dar curso al verso libre, que es una manera más diferente de escribir y cortar el verso. Hay un ensayo que recomiendo mucho para cuando sigamos avanzando en esto del corte de verso, que escribió Denis Levertov, que le dedica completamente al corte de verso. Pero me parece que como para empezar, para interpretar cómo cortamos el verso, cómo ponemos el punto en un poema, cómo ponemos la coma, muchas veces la coma en un poema o el punto final no necesariamente está puesta gráficamente en el poema. Hay poetas que directamente no ponen ni mayúscula, no ponen ni punto, y la coma o el espacial lo da simplemente con el silencio. Entonces, lo importante que me parece que hay que tener en cuenta es que cuando escribamos poesía, tengamos un criterio unificado. Si ponele que no querramos ponerle punto o utilizar comas, pero sí utilizamos el punto final cuando terminamos un verso, que lo utilicemos en todos los poemas igual, como para seguir un criterio. Eso me parece que le va a dar ahí como un orden, le va a dar la unidad de sentido también al corpus de texto. Y después me parece que un ejercicio simple como para entenderlo del corte de verso tiene que ver con que nosotros agarremos un poema, lo leamos y a su vez pongamos en un reproductor ver cómo lo está leyendo el poeta. Entonces cotejemos con lo que estamos leyendo, con lo que estamos oyendo, y ver cómo en el fraseo va cortando, va puntuando, qué es lo que hace cuando está nombrando y hace una pausa, un silencio, cómo eso está marcado gráficamente. Ese sería el primer paso como para entender. Después, un método simple que se utilizaba para cortar el verso se daba con la respiración. El método de la respiración tenía que ver con eso. Cuando nosotros vamos leyendo, supongamos que leemos de corrido en la estructura de un relato, va a llegar un momento que se va a cortar la respiración y ese es el momento donde se va a cortar el verso. Pero me parece que la forma más fácil como para empezar es entender que no es dar enter por dar enter, que si nos gusta determinados poetas, imprimamos sus textos o veámoslos en el celular y cotejémoslos con una lectura en vivo y veamos qué pasa ahí, anotemos, fijémonos cómo lo utiliza y después hagamos este ejercicio de la respiración, que tiene que ver con que nosotros leamos nuestros textos, leamos un poema nuestro y nos fijemos cuando nos falta el aire, cuando pegamos la respiración,